Inicialmente podemos diseñar una clase en Java y a partir de esta clase se crean objetos de esa clase. A continuación, realicemos el diseño de una clase para solucionar el siguiente problema. Supongamos que se quiere implementar en Java una clase que tendrá como atributos dos números enteros y se implementarán métodos que permitirán realizar las operaciones básicas sobre los atributos de la clase. En la implementación de la multiplicación se utilizará un ciclo para realizar sumas sucesivas. Este podría ser el diseño de la solución que se quiere implementar. A continuación procederemos a crear el proyecto de Java en NetBeans. Al crear el proyecto se crea por defecto la clase main. Luego se procede a implementar la clase operaciones matemáticas. Inicialmente se declaran los atributos de la clase num1 y num2, asignando los valores iniciales de dichos atributos en el método constructor. A continuación se declaran los respectivos métodos selectores y modificadores para los atributos de la clase. Recuerden que para asignarle valores a los atributos o para obtener el valor de un atributo, no podremos acceder directamente desde otra clase porque estos fueron declarados como privados. Para acceder a ellos desde otra clase, lo debemos hacer a través de los métodos selectores y modificadores que serán declarados como públicos. En otras palabras, para acceder a los atributos de la clase operaciones matemáticas, desde otra clase se debe hacer a través de los métodos selectores y modificadores. Utilizamos los prefijos set y get para referirnos a estos métodos selectores y modificadores. Por último, se implementan dos métodos para realizar las operaciones matemáticas de suma, multiplicación, num1 par, num2 par y buscan número pares. En el caso del método que realiza la multiplicación, se utiliza un ciclo for. Para realizar el cálculo, realicemos la prueba de escritorio para entender el ciclo. Este es la sintaxis de un ciclo for. Dentro de los paréntesis estará la condición que controlará nuestro ciclo, es decir, desde donde inicia y hasta donde finaliza y de cuánto en cuánto se va incrementando la variable i. Dentro de los corchetes se ejecutará los bloques de código deseado. Explicamos cómo funciona el método multiplicar mediante sumas sucesivas utilizando un ciclo for. La variable suma de tipo entero se inicializa en 0. El ciclo se controla a través de la variable i, la cual inicia en 1 y se incrementa de 1 en 1 hasta llegar al valor que tenga el atributo num2. Supongamos que se está multiplicando 2 por 4. Iteramos en el ciclo 4 veces hasta obtener el resultado. En la primera iteración suma queda con el valor de 2 y la variable i se incrementa en 1. En la segunda iteración, suma queda con el valor de 4 y la variable i se incrementa en 1. En la tercera iteración, suma queda con el valor de 6 y la variable i se incrementa en 1. En la cuarta iteración, suma queda con el valor de 8 y la variable i se incrementa en 1. Se sale del ciclo dado que i queda con el valor de 5, como 5 es mayor que 4 que nos retorna el valor entero 8. Ahora veremos la sintaxis del condicional if, el cual dentro de los paréntesis evaluará una condición. Si esta es verdadera, se ejecutará la primera instrucción. De lo contrario, se ejecutará la segunda instrucción. Además, si se quiere evaluar más de dos condiciones, se hace uso del condicional if. Anidado de esta manera podemos evaluar múltiples decisiones. Para el método num2 par, explicaré cómo funciona el condicional if. Se declara una variable de tipo string llamada result, que se le asignará valor de vacío. Supongamos que el get num2 es igual a 4. Luego se hace la modulación dentro de la condición, es decir, compararemos el residuo de la división 4 entre 2 que es igual a 0. Por tanto, el condicional pregunta 0 es igual a 0
y como es verdadero en la variable result, se le asigna el texto de que el número 2 es par y se retorna. De igual manera se hace con el método num 1 par. Esta es la sintaxis del bucle while. Este evalúa dentro de los paréntesis una condición. Si esta es verdadera, se ejecutará y lo seguirá haciendo hasta que su condición cambie de estado, es decir, a falso. Ahora explicaremos el método buscar números pares, el cual consta de un bucle while. Declaramos dos variables num y suma de tipo entero. Num es la variable que nos ayuda a controlar el bucle. Supongamos que getNum 1 es igual a 4. Como la variable num empieza desde el valor 1, el bucle hace la validación si 1 es menor o igual a 4. Como es verdadero, el bucle se ejecuta. Luego se pregunta si 1 módulo 2 es igual a 0. Como es falso, la variable suma no se incrementa y la variable num lo hace en 1. Luego el bucle vuelve a preguntar 2 es menor o igual a 4. Como es verdadero, el bucle se vuelve a ejecutar. Luego pregunta 2 módulo 2 es igual a 0. Como es verdadero, se incrementa la variable suma tomando el valor de 1 y se incrementa num en 1. Luego el bucle vuelve a preguntar 3 es menor o igual a 4. Como es verdadero, se ejecuta el bucle y se pregunta si 3 módulo 2 es igual a 0 y como vemos es falso, por lo que no se incrementa la variable suma y num se incrementa en 1. Ahora el bucle vuelve a preguntar 4 es menor o igual a 4. Como es verdadero, se vuelve a ejecutar el bucle y se pregunta si 4 módulo 2 es igual a 0. Y como es verdadero, la variable suma se aumenta en 1 y num se incrementa en 1. Luego el bucle pregunta si 5 es menor o igual a 4. Y como es falso, el bucle termina y nos retorna el valor de suma, que en este caso es 2. Después de implementar el código de la clase Operaciones Matemáticas, podemos crear objetos de esta clase desde otras clases. Para el ejemplo nos vamos a la implementación de la clase main. Se crea un método de tipo público llamado menú, que nos retornará un dato de tipo entero. Ese dato corresponde a una de las opciones escogidas en este menú de opciones. Luego, en la función main, se crea un objeto de la clase Operaciones Matemáticas llamado operaciones. A través de este objeto creado se puede acceder a los métodos públicos que se implementaron en esta clase. Se declara una variable de tipo entero llamada opción, la cual le asignaremos el valor retornado por el método menú. Luego el suite evaluará esa opción. Si la opción es 1, esta ejecutará el código que esté en el case 1 y capturaremos los dos números n1 y n2. Los cuales serán pasados como parámetros a los métodos modificadores que se implementaron en la clase Operaciones Matemáticas. Ahora, si la opción escogida es 2, ejecutará el case 2, en el cual accede al método suma mediante el objeto creado de la clase Operaciones Matemáticas. De igual manera, si la opción escogida es 3, accederemos al método de la multiplicación mediante el objeto creado. Si la opción es 4, se accede al método que nos permite verificar si los datos ingresados son pares o impares. Ahora, si la opción es 5, accede al buscar números pares mediante el objeto creado, Operaciones Matemáticas, el cual nos devuelve la cantidad de números pares que tiene el número 1. Aquí finaliza la implementación del programa.